Buenas noches, mi nombre es Raquel Pérez, estudiante de la Universidad Fermín Toro, Cátedra Finanzas 2 con el profesor Salvador Saboya. Hoy les voy a hablar sobre el presencial número 2 sobre el contenido de la unidad 3, elementos conceptuales y estructurales del presupuesto público. El presupuesto público se entiende como una muy útil y compleja herramienta financiera que se usa para planificar el uso de los ingresos y recursos con los cuales cuenta el Estado para satisfacer las necesidades de la sociedad, llamado gasto público. Dicha herramienta debe tener en cuenta varios factores como el objetivo que se desea alcanzar y las metas a tratarse. En Venezuela, al igual que en todos los estados modernos, el presupuesto debe tener un ordenamiento jurídico que le brinda respaldo. En nuestro caso, la Constitución lo manifiesta en el capítulo 2, sección primera del régimen presupuestario, artículo 311, donde se establece que hay límites de gastos y endeudamiento, y el proceso legal para ser aprobado por el Poder Legislativo. A su vez, la ONOPRE es una oficina adscrita al Ministerio del Poder Popular para las finanzas, encargada de llevar el histórico de dichas decisiones y asesora las mismas. Y es la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, llamada LOAFCP, la ley encargada de regir dichos parámetros. Las características del presupuesto público deben ser programadas, es decir, debe estructurarse detalladamente en los procesos, métodos y acciones a realizarse en determinados periodos de tiempo. Debe indicar responsabilidades, la cual se refiere a que debe especificar el rol de cada organismo o grupo a intervenir, asignando tareas claras, específicas, al igual que la responsabilidad que se deducen de dichas tareas. Debe establecer parámetros y límites de flexibilidad con la cual se prevé la posible necesidad de cambios imprevistos por la actuación de variables internas o externas que influyen en su ejecución. Un ejemplo claro de ello son los estados de excepción producidos por problemas o cambios climáticos y catástrofes naturales, para los cuales también se deben tener planes de contingencia. Para tener una idea concreta de los recursos en los cuales se cuenta, es necesario conocer y clasificar la naturaleza y fuente de los ingresos volumen y continuidad de los mismos, y así fijar los objetivos y metas a conseguir con la administración de dichos recursos y el periodo de tiempo en el cual se utiliza. Para lo general se realiza por todos periodos anuales, y se les hace un seguimiento trimestral y semestral para la verificación de los logros de la efectividad y pronosticar los escenarios futuros. Si el presupuesto es elaborado, fíjense bien, sobre datos poco confiables y verificables, donde se hagan estimaciones por encima de los ingresos que en realidad se pueden percibir durante ese periodo de tiempo, el organismo público genera un déficit que aumenta la deuda pública, lo cual se traduce en el fracaso de la gestión del gobierno. Es por esto que es de vital importancia la elaboración de un presupuesto y plan operativo anual, lo más apegado a la realidad. Para la elaboración de los presupuestos públicos, actualmente existe una especie de principio que lo detallaré a continuación. La programación debe dar forma y estructura al plan de acción. La integridad debe ser el reflejo de una política presupuestaria única, donde se integren todos los factores participantes. Universalidad debe contener todas las variables, es decir, debe abarcar un enfoque macro del sistema. Exclusividad debe acotarse de igual forma a los objetivos específicos que se desean alcanzar. Unidad, que cada subpresupuesto o subprograma debe mantener una política común. Acuciosidad, para el cumplimiento de esta norma es imprescindible la presencia de las siguientes condiciones básicas en las diversas etapas del proceso presupuestario, que son profundidad, sistema y organicidad en la labor técnica, en la toma de decisiones, en la realización de acciones y en la formación y presentación de juicios sobre una y otra.
sinceridad, honestidad y precisión en la adopción de los objetivos y fijación de los correspondientes medios. En el proceso de su concreción o utilización y en la evaluación del nivel de cumplimiento de los fines de grado de racionalidad en la aplicación de los medios y de las causas de posibles desviaciones. Claridad en los documentos que registran los procesos para expresar de forma clara y específica los resultados. Especificación, señalar con precisión la fuente que origina los ingresos. Especificación cualitativa, que cada gasto debe ser realizado en el área y el proyecto en que se presupuesta. Especificación cuantitativa, que solo se realizarán cambios previa autorización del ente competente. Prioridad, capacidad de aprovechar logros de presupuesto y obras anteriores y capacidad de continuidad con el tiempo. Publicidad, verificación pública de procesos presupuestarios con documentos probatorios. Flexibilidad, capacidad de adaptación o a posibles cambios y situaciones inesperadas. Equilibrio. Este principio se refiere esencialmente al aspecto financiero del presupuesto, aun cuando este depende, en último término, de los objetivos que se adopten, de las técnicas que se utilicen, en la combinación de factores para la producción de los bienes y servicios de origen estatal, de las políticas de salario y de precios y consecuencias también de grado de estabilidad de la economía. Los tipos de clasificación presupuestaria en el sector público realizan una gran cantidad de operaciones de ingresos y gastos para cumplir con su actividad. Por tal razón, para analizar cada uno de ellos se hace necesario dar cuerpo a la gran variedad de información estadística que se desprende de tales transiciones. Estas clasificaciones pueden referirse tanto a los recursos como a los gastos públicos, y en cada uno de estas la información se clasifica en atención a diferentes criterios, como los que pondré a continuación. De los roles públicos, el ingreso público, de acuerdo a su prioridad económica, según los sectores económicos de origen. De los recursos e ingresos públicos son las diversas formas de agrupar, ordenar y presentar los recursos con la finalidad de realizar análisis y proyecciones de tipo económico y financiero que se requieren en un periodo determinado. Su clasificación depende del tipo de análisis o estudio que desean realizar. Sin embargo, generalmente se utilizan tres clasificaciones que son de acuerdo a su prioridad económica por sector de origen. De acuerdo a su prioridad está agrupada a los ingresos de acuerdo a la frecuencia con que el fisco lo percibe. Se clasifican en ordinarios y extraordinarios, siendo los ordinarios aquellos que se recaudan en forma periódica y permanente, provenientes de fuentes tradicionales constituidas por los tributos, las tasas y otros medios periódicos de financiamiento del Estado. Los ingresos extraordinarios por exclusión serían los que no cumplen con estos requisitos. De acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario, ingresos fiscales no recurrentes, tales como los provenientes de operaciones de crédito público, de leyes que originan ingresos de carácter eventual o cuya vigencia no excedan de 3 años y de la venta de activos propiedad del Estado. Cierro la cita. No obstante, para efectos de la clasificación presupuestaria, debe considerarse también como ingreso extraordinario la existencia del tesoro no comprometida del 30 al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al vigente, utilizada de acuerdo al artículo 17 de la misma ley que al efecto establece, cito textual, cuando fuera indispensable para cumplir con la dispuesto en el artículo 3 de la presente ley, el presupuesto de ingresos se podrá incluir hasta la mitad de la existencia del tesoro no comprometidas, estimadas para el 31 de diciembre del año en presentación del proyecto de presupuesto. Esta fuente de financiamiento tendrá carácter de ingreso extraordinario, cierro la cita, económica,
Según esta clasificación, los ingresos públicos se clasifican en corrientes, recursos de capital y fuentes financieras. Los ingresos corrientes son aquellos que proceden de ingresos tributarios, no tributarios y de transferencias recibidas para financiar gastos corrientes. Los recursos de capital son los que se originan por la venta de bienes de uso, muebles o inmuebles, indemnización por pérdidas o daños de la propiedad a la propiedad, cobros de préstamos otorgados, disminución de existencias, etc. Las fuentes financieras se generan por la disminución de activos financieros, uso de disponibilidades, venta de bonos, de acciones, recuperación de préstamos, y el incremento de pasivos, la obtención de préstamos, incremento de cuentas por pagar, etc. Por sectores de origen. Esta clasificación se fundamenta en uno de los aspectos que caracterizan las estructuras económicas de Venezuela, donde una elevada proporción de productos se realiza en actividades petroleras y de hierro, la cual implica que la mayoría de los ingresos surgen de las operaciones ejecutadas en el exterior. Dicha clasificación presenta el esquema siguiente: sector externo, ingresos petroleros, ingresos de hierro, utilidad cambiaria, endeudamiento externo. En el sector interno tenemos los impuestos, las tasas, dominio territorial, endeudamiento interno y otros ingresos. De los ingresos públicos, los gastos públicos, institucional, por la naturaleza de gastos o por partida, económico o sectorial, por programa, regional, mixto. Esto constituye las diversas formas de presentar los ingresos públicos previstos en el presupuesto, con la finalidad de analizarlos, proporcionando además información para estudio general de la economía y de la política económica que tienen previsto aplicar el gobierno nacional para su periodo determinado. A continuación presento las distintas formas de clasificar el ingreso gasto público previsto en el presupuesto. Institucional. A través de ella se ordenan los gastos públicos de las instituciones o dependencias a las cuales se asignan los créditos presupuestarios en un periodo determinado para el cumplimiento de sus objetivos. Por naturaleza de gasto, permite identificar los bienes y servicios que se adquieren con las asignaciones previstas en el presupuesto y el destino de las transferencias, mediante un orden sistemático, homogéneo, de estos y de las variaciones de activos pasivos que el sector público aplica en el desarrollo del proceso productivo. La clasificación económica ordena los gastos públicos de acuerdo con las estructuras básicas del sistema de cuentas nacionales para acoplar los resultados de transacciones públicas con el sistema. Además, permite analizar los efectos de la actividad pública sobre la economía nacional. Descripción de los principales rubros de la clasificación económica tenemos: los gastos corrientes son los gastos de consumo, producción de la renta de la propiedad, las transacciones cargadas a otros componentes del sistema económico para financiar los gastos de esas características. El gasto de capital son los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de capital que se efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema económico. La clasificación sectorial está presente en el gasto público desagregado en función de los sectores económicos y sociales, donde el mismo tiene su efecto. Persigue facilitar la coordinación entre los planes de desarrollo y el presupuesto gubernamental. La clasificación por programa está presente el gasto público desagregado en función de los sectores económicos y sociales, donde el mismo tiene su efecto, persigue facilitar la coordinación entre los planes de desarrollo y el presupuesto gubernamental. La clasificación regional permite ordenar el gasto según el destino regional que se le da, refleja el sentido y alcance de las acciones que realiza el sector público en el ámbito regional. La clasificación mixta supone combinaciones de los gastos públicos que se elaboran con fines de análisis y toma de decisiones. Esta clasificación permite mostrar una serie de aspectos de gran interés que posibilitan al estudio sistemático del gasto público y la determinación de la política presupuestaria para un periodo dado. Los siguientes son las clasificaciones mixtas más usadas: la institucional por programa, la institucional por naturaleza de gasto, la institucional económico,
la institucional sectorial, por objeto de gasto económico, sectorial económica, por programación y por naturaleza de gasto. Las definiciones y conceptos básicos del presupuesto por programa. Voy a dar los conceptos de cada una de estas definiciones y de cada concepto básico. Insumo, recurso humano, material, equipo o servicios que se requiere para el logro de un producto, expresado en unidades físicas o en su valoración financiera. Producto, bien o servicio que surge como un resultado cualitativamente diferente de la combinación de insumos que requiere su producción. Relación insumo-producto, relación técnica que expresa la combinación de diversos insumos en cantidad y calidades adecuadas y precisas para obtener un producto. Relación de condicionamiento, es la relación técnica por la cual determinados productos condicionan y a la vez son condicionados por la producción y características de otros. Red de producción, una de las formas en que se establecen las relaciones de condicionamiento entre todos los productos dentro de un determinado ámbito presupuestario. Política. Desde el punto de vista presupuestario, puede reservado para aquellos aspectos que trascienden las esferas internas de la institución y se refiere a cuestiones básicas de la sociedad. La acción operacional, microproceso de producción que culmine en un producto primario indivisible. Acción de regulación es una norma cuyo propósito o resultado es regular los comportamientos externos a la institución y tiene como condicionante una o varias acciones operacionales. Las condiciones de los presupuestarios, condiciones de posibilidad, los productos deben ser perfectamente definibles y diferenciables de otros productos pertenecientes a otras relaciones de insumos-productos. La condición de relevancia. El producto presupuestario requiere de un centro de gestión productiva de suficiente relevancia dentro de la red de acciones presupuestarias de una institución, la cual resulte eficiente la asignación formal de recursos. La acción presupuestaria tipo especial agregado, cambio de acciones operacionales cuyos insumos y productos son definibles y perfectamente diferenciables de otros recursos y productos pertenecientes a otras relaciones de insumo-producto. El centro de gestión productivo es el centro de planificación, combinación y asignación formal de recursos en función de una producción previsible. El centro de gestión productivo y diversificado es aquel que por razones de economía, de escala de producción, tiene bajo una misma organización formalmente individida o de mínimo nivel varios procesos productivos diferenciados y en consecuencia produce diversos tipos de bienes y servicios. El centro de gestión productiva especializada es aquel donde solo se lleva a cabo un proceso productivo homogéneo, en razón de que así lo permite la economía de escala. La unidad ejecutora es una unidad administrativa responsable en forma total o parcial de la gestión o nivel de una acción presupuestaria. La unidad coordinadora es la unidad administrativa que, además de reunir los requisitos de una unidad ejecutora, es responsable de planificar en forma integral la gestión productiva que se lleva a cabo en una acción presupuestaria. Responsable de acción presupuestaria es el funcionario designado por autoridad competente para gerenciar en forma integral de una acción presupuestaria. La red de acciones presupuestarias es una de las formas en que se establece el condicionamiento entre los productos de todas las acciones presupuestarias dentro de un determinado ámbito presupuestario. Los ámbitos de programación es la agrupación de centros de gestión productiva, bien sea a nivel institucional, sectorial o regional. Tecnología institucional de producción están conformadas por la relación de condicionamiento que se establece entre las diversas acciones presupuestarias. Tecnología de centros de gestión productivo. Este tipo de tecnología viene dada por la combinación de cantidad, calidad, naturaleza de los insumos que se requiere para lograr la producción. Categorías programáticas. De acuerdo con el tipo de producción terminal o intermedia de las acciones presupuestarias y del tipo y el ámbito de la red de dichas acciones, existen diversas categorías programáticas. Programa es aquello
donde la producción es terminal de la red de acciones presupuestarias de una institución, sector o región. Tiene las siguientes características. Es la categoría programática de mayor nivel en el ámbito de producción terminal. Expresa la contribución de una política, ya que la producción terminal refleja un propósito esencial en la red de acciones presupuestarias que ejecuta una institución, sector o región. Se conforma con la agregación de categorías programáticas de menor nivel que confluyen en el logro de su producción. Subprograma es aquello cuyas relaciones de condicionamiento son excluidas de un programa por sí solo. Cada subprograma resulta en producción terminal. Esto tiene las siguientes características. La producción terminal de cada subprograma precisa a un mayor nivel la especificidad la producción del programa. La producción de todos los subprogramas es sumable en unidad física, sin pérdida de significado de la unidad de mediación de la producción del programa, la cual forma parte. La tecnología de producción es diferente para cada subprograma de la producción del programa del cual forma parte. Los insumos de todos los subprogramas son sumables en términos financieros y cada tipo de insumo de todos los subprogramas es sumable en términos de unidades físicas a nivel de los programas. Actividad es aquella cuya producción es intermedia, es condición de uno o varios productos terminados o intermedios. Las actividades pueden ser específicas, centrales o comunes. Las actividades específicas, categoría programática, cuya producción es exclusiva de una producción terminal y forma parte integral del programa, subprograma o proyecto que lo expresa. La actividad central, categoría programática, cuya producción condiciona a todos los productos de la red de acciones presupuestarias de una institución o sector y no es parte integrante de ningún programa o subprograma. Actividad común tiene todas las características de una actividad central, salvo condiciona dos o más programas, pero no a todos los programas de la institución o sector. Presupuesto cíclico es la diferencia entre el presupuesto real y el presupuesto estructural. Mide el efecto del ciclo de negocios sobre el presupuesto e incorpora el efecto del ciclo en los ingresos, los gastos y el déficit. El presupuesto estructural calcula lo que serían los ingresos, los gastos y los déficits gubernamentales. La economía estuviera operando en su producción potencial. Presupuesto de efectivo, conocido también como presupuesto de caja o flujo de caja, es uno de los principales presupuestos que se manejan y elaboran en una empresa. En fin, principal de estos documentos es mostrar el pronóstico o previsiones de futuros salidas y entradas de efectivos de una empresa. Dentro de los diferentes presupuestos que se utilicen en una empresa, ya que su importancia reside en que nos permite saber con antelación la futura disposición de efectivos para poder tomar decisiones que afecten a la empresa en un periodo de tiempo relativo corto. El presupuesto de efectivo debe elaborarse tomando en consideración o como rango un periodo de tiempo determinado. Es decir, podemos hablar de presupuesto en efectivo mensual, trimestrales o incluso anuales. Podríamos decir que el presupuesto de caja o de efectivo tiene las siguientes características y cumple con los siguientes objetivos. Primero, determinar la posición de caja de una empresa al final de cada periodo. Segundo, identificar si va a haber excedentes o déficits de efectivo en algún momento y tomar medidas correctivas. Tercero, establecer si existen necesidades de efectivo y por lo tanto de financiación en algún momento del periodo que abarquen el presupuesto. Cuarto, coordinar el efectivo que maneja una empresa con otros aspectos financieros de la misma, como por ejemplo los gastos y las inversiones que se requieren realizar. Y finalmente, el presupuesto de flujo de efectivo tiene como objetivo establecer una base. Este presupuesto está directamente relacionado con el presupuesto de ventas y los presupuestos de cobros. Por ello, no es extraño en muchas ocasiones serán documentos que se elaboran a la vez o bien
elaborar este último una vez se tienen claras las previsiones totales de ingresos y gastos. Por ello, muchas veces es imposible hacer un presupuesto efectivo si no se tienen estos otros documentos actualizados. El resultado del presupuesto de caja puede ser un excedente de efectivo y por lo contrario un déficit del mismo. Buenas noches, gracias por su atención, hasta otra oportunidad.